Bueno, pues aquí estoy con José Millán, CEO de Harmony, un buen amigo y un amigo de esos que si te tomas un café con él te puede hacer replantearte mucho de lo que tú creías que eran los caminos correctos que habías adoptado. Pero es que es a lo que se dedica él, ¿no? A hacer innovación y a transformar las empresas, pues haciendo pensar al empresario que emprende. ¿Qué tal? Bienvenido, José. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, yo sé muy bien qué es Harmony, pero cuenta a la gente que nos está viendo y que nos va a seguir en redes sociales qué es Harmony y por qué se hace Harmony. Bueno, Harmony es una consultora de innovación estratégica y de transformación empresarial. Lo que hacemos es ayudar a las empresas a resolver sus retos estratégicos utilizando herramientas de innovación como el design thinking, metodologías ágiles y después la parte relacionada con el coaching, la inteligencia emocional, neurociencia, incluso herramientas que van un poco más allá, como son dinámicas de alto impacto o el coaching con caballos. En el fondo ayudamos al cliente a poner foco en el reto, que no en el problema, sino en donde quiere llegar, y para eso le ayudamos a co-crear alternativas, a explorar cada una de ellas, a asignar recursos, a establecer al final lo que son planes, y cuando llega al final, que es la fase de implantación y en donde se producen ciertas dudas y bloqueos, pues les acompañamos en todo ese proceso. Hace falta muchas veces capacitar personas y hace falta generar ese ambiente de confianza. Y algo que es esencial desde el principio y es ayudar a quien tiene que tomar las decisiones de gran calado a comprender que el entorno en que estamos ahora mismo no es un entorno complicado, sino ni siquiera ya complejo, en estos famosos entornos VUCA que hablábamos, sino que ha evolucionado a partir de la pandemia. Hablamos de una palabra muy nueva, que son entornos BANI, y lo que define este paradigma es momentos que son frágiles, ansiosos, que no son lineales y que nos generan incomprensión. En el fondo es eso, y ¿cómo hago para resolver lo que quiero hacer? Pues lo primero es comprender. Y es la primera parte que hacemos nosotros. En fin. Tú que asesoras, bueno, pues sobre todo a esas startups que están comenzando y que al final pues necesitan a alguien que con experiencia les empuje, ¿dónde crees que están los mayores problemas que encuentran una persona que está emprendiendo un nuevo proyecto? Bueno, una de las cosas, yo dentro de mi experiencia, como bien sabes, he sido empresario industrial durante 20 años, con lo cual, más allá de vivir este mundo de la consultoría y la innovación, en donde lo he hecho a partir del 2012, esta famosa amenaza de los mayas, ¿no?, de que iba a terminar el mundo, de algún modo terminó para muchos, porque nos produjo lo que era un cambio. Claro. Y ese cambio vital sí que nos llevó a hacer un proceso de autodescubrimiento y empezar a dar valor a cosas que antes no se la dábamos y otras que nos parecían importantes y fundamentales, sin embargo, pasaban a un segundo plano. El caso es que la experiencia profesional, como la experiencia de vida, es algo fundamental para acometer esos procesos. Y es una cosa que en la gente y en las empresas, a modo de procesos mentorizados que les ayudo, pues les hago tener en cuenta. ¿Y por qué digo la experiencia y además lo que te gusta, tus pasiones y tus habilidades, como siempre, ¿no? Esta misma tarde hablaba también con otra persona sobre el concepto del famoso Ikigai, ¿no? Esto que viene, como decimos, de la isla japonesa Okinawa, sí, donde la gente lo que hace es que se levanta por la mañana con un propósito, vamos a decir, de vida que le hace ser feliz. Y es el lugar donde en el planeta existen más supercentenarios. Y es porque hay algo que les lleva a tener un alimento que viene, bueno, pues mucho más allá del plano físico o mental o emocional. En el fondo es una conexión con tu alma, ya que estamos hablando de alma, y también hemos escuchado antes a Antonio hablar de la empresa familiar y alma, sí, sí. Y es algo fundamental. ¿Por qué? Porque en el proceso de transformación y a lo largo de la vida de ese negocio va a haber momentos geniales, pero va a haber otros que van a ser muy duros. Y si tú no encuentras la razón fundamental que te sujeta para seguir empujando, el proyecto se va a caer. Se puede caer, claro. Sí, yo lo he vivido dentro de la empresa familiar, proyecto de 40 años, en donde al final, bueno, pues no queda más remedio que finalizar esa etapa con las consecuencias terribles que el asunto tiene. Claro. Termina tu proyecto profesional, termina tu proyecto económico, termina tu proyecto familiar, y en ese momento es como que todos los pilares sobre los cuales asientas tu identidad se desploman. Es un momento duro, es un momento de gran revelación, pero un momento genial porque es como cuando se mete, vamos a decir, el acero en el crisol. O se parte o lo que sale es una espada maravillosa. En sí, bueno, esto no es producto de la casualidad, sino que, como decimos, forma parte del proceso de cambio. En el fondo, por volver a la metodología y las cosas que hacemos ahora es
utilizar en cada una de las etapas de ese proceso de cambio y de transformación las herramientas adecuadas para el foco específico que se tiene. Y al hilo de eso, yo sé que hacéis cosas con caballos. ¿Por qué lo hacéis con ellos? ¿Qué se aprende del caballo? Bueno, una de las herramientas, te comentaba, que utilizamos es el coaching con caballos. El caballo es un animal que quien no lo conoce, pues lo primero le puede parecer muy grande, ¿no? y poderoso. En sí es un animal, sobre todo, eminentemente sensitivo. Y desde el punto de vista emocional, un facilitador y un compañero estupendo. Nosotros utilizamos el coaching con caballos para crear entornos en donde cuando vamos a trabajar el liderazgo y los equipos y desarrollar lo que van a ser retos, creamos una serie de metáforas, unas dinámicas, siempre hablamos con caballos y libertad, y lo que le permite al cliente es identificar, vamos a decir, qué es lo que está sucediendo, establecer paralelismos con lo que tiene que hacer, evidentemente, en su negocio, pero con el componente añadido de que hay un refuerzo emocional, de una aventura, en donde eso no se olvida. Entonces, si lo tratamos solo bajo el plano, vamos a decir, del razonamiento mental, la lógica, cuando venimos a dar formación o a hablar a alguien, siempre se producen un montón de resistencias mentales por el hecho de ¿y quién eres tú como autoridad para decirme lo que me estás diciendo? O eso yo ya lo sé o ya lo he leído. Entonces lo que intentamos es trabajar desde otro plano. Y ya digo que el caballo en este caso es un facilitador, la experiencia es estupenda, pero para nosotros es una herramienta más que va mucho más allá de generar una actividad de team building, sino dentro de un proceso de transformación cuando toca. ¿El caballo detecta el estrés? Sí, por supuesto. O sea, es decir, si van allí varios directivos de una empresa y se cogen, empiezan a tirar, el caballo no. Sí, mira, no hace caso, una ¿no? de las cosas que nos gusta mostrar de una manera que es muy reveladora es cuando estamos hablando en proceso de liderazgo. Cuando tú dentro de una organización y tienes a tu cargo un montón de personas, decenas, cientos o incluso miles, y todo lo quieres ejecutar a base de fuerza, y la fuerza puedes llevarla a cabo pues por cierta, no sé, un montón de razones, entre ellas evidentemente la económica, la gente te puede seguir, pero en el fondo está actuando por una cuestión de autoridad impuesta, no por una cuestión de hay un líder que a mí sí que me apetece seguir. Y el caballo sigue al líder. Entonces, efectivamente, el caballo es un animal de manada y lo que hace es que se establecen una serie de roles, es muy bonito verlos en libertad y el comportamiento que tienen. El caso donde voy es cuando llevamos niños que están haciendo algunas actividades y ves como de una manera natural, sin tener un ramal que vayas a llevar al caballo arrastrando, que eso además tampoco podrías hacerlo, o te costaría, fíjate, sí. Estás hablando de mover 400, 500, 600 kilos. Entonces te acompaña con la mano, es una cuestión de la percepción que él tiene de lo que tú le estás transmitiendo. Y entonces viene. Y sin embargo puede llegar alguien con un puesto ejecutivo potente y no lo consigue. ¿Y no lo consigue por qué? Porque lo que está transmitiendo. La pauta cardíaca que tiene el caballo, la influencia que tenemos entre los seres humanos va más allá de 1,5 metros, 2 metros en la distancia. Tú y yo estamos amigos cercanos y nos estamos acomodando. Cuando tú estás cerca de un caballo, él como elemento, vamos a decir, más potente, como un ser que tiene un corazón 5 veces más grande que el nuestro y su ritmo cardíaco es mucho más lento, se mueve en torno a unas 40 pulsaciones, pues lo que hacemos nosotros es acomodarnos. Por eso cuando la gente se acerca a los caballos a veces se siente tan bien y no llega a identificar cuál es la razón. El caso, como digo, es que utilizando estas herramientas nos permite generar entornos diferentes que nos dan un aprendizaje fenomenal. Pero bueno. ¿Y qué consejo crees que es ahora podríamos dar de manera común casi a todos los empresarios que están padeciendo lo que hemos padecido, esta terrible crisis? Bueno, la palabra mágica, que la manejamos ya muchos, es la de adaptabilidad. Al final el entorno es en muchos casos complejo, pero en muchos está tendiendo al caos. Entonces la mejor manera es adaptabilidad. No es posible establecer planes al medio o largo plazo, porque lo más fácil es que no se cumplan, y sin embargo lo que tenemos es que, aun marcando lo que es la visión donde queremos estar, seguir dando pinceladas, pasitos, ir aprendiendo y en ese proceso de iteración, que dentro del mundo de la innovación es un término que se conoce bien, ir aprendiendo. Y bueno, ¿hasta cuándo? Sí. Pues como yo digo, como una carretera con curvas escalando una montaña con niebla, hasta que desaparezca la niebla. ¿Y cuánto falta? No lo sé. No lo sabemos. Es solo adáptate y ya está. Y poco a poco. Así que bueno, mucho ánimo, es un valor enorme el que tiene todo el mundo que ha llegado hasta aquí, pero hay que seguir adelante, no cabe más. Claro que sí.
Pues José Millán, CEO de Harmony, bueno, pues uno de esos consultores que te hacen pensar exactamente si el camino adoptado es el correcto. Tienes que transformarte, pero mejor que él, imposible. José, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Roberto. Esta es tu casa. Vale, muchas gracias. Gracias. Continuamos con nuestro programa.